Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este día en que les hablo como lo he hecho las demás mañanas, para darles la palabra toda de Dios, tanto la palabra litúrgica como bíblica. Recuerden que tenemos diferentes tipos de palabra de Dios, 7 en total. Aquí nos concentramos en lo que nos dice la Biblia, pero también lo que nos dice la vida. La Biblia es un libro de la vida, porque nos da ejemplos que el Señor Jesús puso, iluminado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, y también el Espíritu de la verdad. Por eso este día, en el 50 programa de Nuevo Día, Nueva Evangelización, Nueva o Tercera Vía del Espíritu Santo, nosotros hablaremos de un tema que une las dos lecturas de la carta a los Hebreos y del Evangelio de Marcos. Hebreos capítulo 10, 32 al 39 y Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. Les recuerdo que el día de ayer la palabra de Dios se fue presentada por Jesús como la semilla que cae en 4 tipos de tierra, ¿verdad? Y hoy, el día de hoy, la palabra de Dios es presentada como la semilla que una vez sembrada, el sembrador ni siquiera tiene que preocuparse qué sucede, solita se desarrolla, crece y sin que uno se dé cuenta se transforma en una planta completa. Nosotros hoy escuchemos a Jesús, escuchemos este documento teológico muy elevado de lo que es la carta a los Hebreos y lo que es la vida o la esperanza cristiana según el teólogo que escribió este documento de la iglesia primitiva llamada carta a los Hebreos. Pues nos dice lo siguiente: recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos, otras compartiendo los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que estaban en posesión de otros bienes mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura: pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo sí permanecerá fiel. Vivirá, pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres y mujeres de fe, destinados a la salvación. Palabra del Señor. Ahora escuchemos el Evangelio para que descubramos cómo hay una interconexión entre una lectura o un texto y otro, y ver cómo el Espíritu Santo tiene un mensaje bien específico de conocimiento de Dios, de su palabra para nosotros este día. Del Evangelio de Marcos capítulo 4, 26 al 34, que es continuación de la parábola del sembrador que escuchábamos ayer. Nuevamente Jesús está dirigiéndose a nosotros con palabras o parábolas muy sencillas para que usted y yo alcancemos a comprender, si estamos abiertos al Espíritu Santo, las cosas más profundas del reino de Dios. Escuchemos pues lo que nos dice el evangelista Marcos hoy. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días,
Y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábolas lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos pudieran entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pues muy bien, hermanos y hermanas, he querido relacionar estas dos lecturas de la carta a los Hebreos y del Evangelio de Marcos hoy con el término de parábola, analogía, como el método propio de Jesús, y que también lo va a usar un gran teólogo, más bien el más grande de los teólogos que ha tenido la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino, y que precisamente cuya fiesta celebrábamos ayer. Quiero recordarles que la propuesta que hace este santo doctor insigne de la Iglesia, o doctor angélico, que así le llamaban, son las 5 vías del conocimiento de la existencia de Dios por el uso de la razón humana. Nosotros tenemos que ver que esa demostración de la existencia de Dios es para persuadir a las personas que con el solo uso de la razón es posible concluir que Dios existe. Y solamente aquellos que se cierran al uso de la razón o que no quieren comprender que independientemente de la Biblia o de la revelación divina, tan solo con un buen sentido común y práctica de la inteligencia humana se nos puede hacer capaces de comprender misterios más allá de lo que vemos. Por eso relaciono el método de Jesús, por así decir, his trademark. Hoy día, si Jesús viviera en nuestro tiempo, él tendría todo el derecho de exigir regalías de su forma de predicar, porque de todos los predicadores y del mundo entero a lo largo de la historia, él es el mejor exponente de ese género literario que no lo inventó él, pero él lo hizo de una manera específica y excelente, el método de predicar, la parábola, la comparación, o lo que en términos tomistas del santo Tomás de Aquino, pues diríamos analogía, tomado también de Aristóteles. Pues el día de hoy meditemos cómo el Señor con tanta sencillez nos dice que el reino de Dios lo asemeja a esa semilla, que una vez ocultada en la tierra, solita va creciendo, por sí sola da tallos, después frutos, y así es el reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús insiste en el uso de la parábola o analogía? Porque Él confía que sus oyentes son personas que usan su intelecto, que tienen su corazón, que su cuerpo de hombre o de mujer experimentan esos cambios, el sufrimiento, el calor, el frío, pero que también esa belleza y fragilidad del cuerpo hecho para el servicio de los demás y para comunicarnos a los demás a través de nuestro propio cuerpo. Jesús confía que las personas van a comprender exactamente lo que Él quiso enseñarnos. Pero no se le olvide que para nosotros abrirnos a la verdad, pues le pedimos no solamente al buen uso de la razón, sino al Espíritu Santo, el Espíritu del amor, que nos guía siempre a la verdad. En la verdad coincide pues tanto la capacidad límbica del corazón, que es lo que
probablemente existió antes de que los seres humanos llegáramos a ser seres humanos, ¿verdad? Según la teoría de la evolución, que no se contradice con la teoría de la creación, lo que hubo en los mamíferos, de los cuales nosotros somos parte, fue ese sentimiento de agruparnos, de buscarnos, lo que hoy llamaríamos los afectos o el corazón, ese sentido límbico, por eso usé esa palabra, en relación a la inteligencia que se desarrolló posteriormente. Sin embargo, en mi presentación que hago de estos programas, siempre enfatizo el uso de la inteligencia o de la razón, pero no porque esa haya sido lo primero que acompañó al ser humano. Lo primero que nos acompañó desde que somos seres humanos es los afectos o el corazón. Después vino el uso de la inteligencia. Pues bien, hoy la inteligencia es el presupuesto, igual que el corazón, de aquellos que oyen la explicación de Jesús, o también las 5 vías de demostración de la existencia de Dios. La primera de ellas, estas presentadas por supuesto por Santo Tomás de Aquino, más de 1000 años después de que nació o vino Jesucristo a la tierra, pero un gran doctor de la iglesia que a partir de su contemplación del misterio de Dios pudo llegar a estas conclusiones lógicas, inteligentes, de qué manera nosotros podemos demostrar o llegar a la conclusión de que hay un Dios que está detrás de todo, primero que todo y más allá que todo. La primera vía o demostración de Santo Tomás de Aquino se llama vía del movimiento. Todo se mueve, pero si todo se moviera y no hubiera algo sólido, eso no es razonable. Tiene que haber una realidad inmóvil, la que empezó a causar que los demás tuvieran movimiento. Si todo fuera movimiento es contradictorio. Siempre tiene que haber algo en base al cual se da el movimiento de algo más. Sin embargo, Dios es el ser inmóvil, el inmovible. Entonces, el movimiento mismo de las cosas señala que hay algo inmovible y ese es Dios. La segunda vía del Espíritu Santo es la causa incausada. Siempre hay muchas cosas que mano la muevo, entonces yo causo un movimiento. Si tiro un papel, alguien lo tiró, entonces siempre hay causa y efecto. Si nos vamos a una cadena infinita de efectos y nunca hubo una causa incausada, pues eso también es contradictorio. Entonces es la segunda vía de la demostración de que esa causa incausada es Dios. A Dios nadie le puede causar. Él es el que causa todo, pero a Él nadie le causa. Él es una causa de sí mismo, por así decir. Es la causa incausada. Y esa es, pues, la segunda vía que demuestra que como todo es un efecto, entonces alguien debe estar detrás de todo a quien nadie causó su ser. La tercera vía de la existencia de Dios se llama la contingencia. Es decir, todos los seres son contingentes, pueden ser o pueden no ser. Y así, entonces vamos concluyendo que hay un ser que tiene el ser por autonomacia. Y Él es el que hizo los demás seres o causó que los demás seres se den o existan. Si alguien, por ejemplo, pues ve una fábrica, tiene que concluir que alguien la hizo. Si ve, no sé, diferentes cosas que nosotros vemos día con día, siempre nos debemos preguntar quién hizo eso o por qué vino eso. Y a ello pues le llamamos la contingencia de los seres. Todos pueden existir o no existir, pero solo uno existe por sí mismo, y ese es Dios. La cuarta explicación o demostración de la existencia de Dios son los grados de perfección. Algo puede ser bueno, algo puede ser excelente, perfecto y excelente. Entonces cuarta vía le podemos llamar también de analogía.
es el tema que estamos abordando hoy de la parábola. Por comparación podemos decir que si las cosas son buenas, hay otras que son perfectas y hay otras que son excelentes. Dios debe ser lo más excelente que existe, lo más perfecto. Y por lo tanto, pues Dios existe. Si no, la perfección de las cosas no existieran. Entonces los grados de perfección nos hablan de que debe haber algo que es sumamente perfecto. Finalmente, la quinta vía o demostración de la existencia de Dios, pues le llamamos nada más ni nada menos que el fin o el orden de las cosas. Todo tiene un fin. Son hechas para volver a Dios. De Dios venimos, en Dios nos movemos y a Dios volveremos. Por eso el fin de las cosas es un término que se llama teleológico, es decir, aquello que ha sido hecho para algo. Y esto demuestra que alguien tuvo que haber sido ese inteligente que lanzó una flecha. La flecha demuestra que alguien la lanzó. Y ese alguien para nosotros pues sería Dios. Alguien lanzó que los seres existan y a él nadie lo lanzó porque él es el que causó que todo viniera a la existencia. Y esto pues le llamamos pues que Dios es ese ser inteligente que está detrás de toda la obra maravillosa en la cual hay belleza, hay inteligencia, hay razón de ser. Y ese es el quinto o la quinta vía de demostración de la existencia de Dios, que todos los seres tienen un fin. Bueno, pues estas 5 vías o demostraciones de la existencia de Dios, pues el movimiento que siempre va a algo que es inmóvil, y ese inmóvil es Dios, la causa incausada que es Dios, la contingencia de los seres que nos habla de un ser que no es contingente y el que causó los demás seres, el grado de perfección que llega hasta Dios, y finalmente que todas las cosas tienen un fin para lo que fueron hechas, y cada cosa habla por sí misma de la inteligencia con la que esas cosas fueron hechas. Y obviamente el creador es ese ser inteligente de forma suprema que hizo posible que existan cada uno de los seres. Pues aunque un poquito complicado con términos filosóficos, como siempre soy experto en echarle a perder a Jesús su obra, él tan simple como habla de la semilla que se fue desarrollando y yo hablando de las vías tomistas de la existencia de Dios. Pero si vemos la conexión, en realidad no tenemos por qué ver que los doctores de la iglesia, con la sabiduría que dio el Espíritu Santo, se oponen, sino que más bien confirman lo que Jesús prometió: les daré el Espíritu Santo que los llevará a la plenitud de la verdad. Y simplemente relacionándolo con la carta a los Hebreos, pues aquí se nos dice claramente que nosotros esperamos bienes mayores, y que aunque somos despojados de nuestras propiedades porque somos perseguidos por la causa del nombre de Jesucristo, sabemos que este mundo es pasajero, es contingente, como decíamos hace un momento respecto a las vías tomistas de la demostración de la existencia de Dios, y que por lo tanto nosotros tenemos que tener esa esperanza y esa confianza en aquel que pronto ha de venir, vendrá y no tardará. Si mi justo es fiel, va a conseguir lo que le prometí. Pero si mi justo, el hombre o la mujer en quien yo tengo mi confianza, fallan, pues entonces perderán la oportunidad de salvarse. El que persevera alcanza. Prácticamente eso es lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Ya tenemos las pruebas por las que hemos pasado de la fe. Ahora pues perseveremos en esa fe que no es irracional, si bien va más allá de la razón. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y no se le olvide dar like a este programa de YouTube, y nos vemos mañana a la misma hora. Les agradecemos sus donaciones al teléfono que aquí les daremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.